El libro de Oseas. Recuerdan ustedes que dije, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando este libro, el libro de los 12. Y ya ustedes saben por qué le llamamos el libro, ¿verdad? El libro de los 12, lo dijimos que así se llamaba. Y que estos profetas, básicamente, con diferentes mensajes, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era el mismo, para el mismo pueblo de Dios, un pueblo que persistió en pecar, y nosotros hacíamos la comparación que de la misma manera que el pueblo recibió el mensaje de Dios, y Dios le advertía, y le advertía, y le advertía de las consecuencias del pecado, de la paciencia de Dios, y que esa paciencia terminará de esa misma manera. Todavía el día de hoy se nos advierte a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que romper con los patrones del mundo, y nosotros estamos orgullosos hoy porque hasta nuestras palabras nos las han querido quitar. Nosotros estamos orgullosos porque fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Nosotros estamos orgullosos porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado el poder de su palabra para convencer, ¿verdad? Predicar para que el Espíritu convenza a otro. Hoy se celebra el Día del Orgullo. Es decir, de la manera que ellos lo toman que están orgullosos de pecar, que están orgullosos de hacer que otros pequen, que están orgullosos de haber engañado a los gobiernos locales y a los gobiernos estatales y a alguna rama del gobierno federal para que ellos puedan hacer todo lo que quieran. Se cierran calles completas, tu dinero del contribuyente, tú que trabajas y yo que trabajo, hoy hay que pagar overtime con tu dinero y con el mío. Esa es la realidad del mundo que estamos viviendo. Y debo aclarar, por lo que dice la Biblia, que Dios le llama pecado a todo lo que a Dios no le agrada. Esto hay que aclararlo, porque a veces se cree que pecado nada más es la homosexualidad. No, cualquier pecado que se comete ante los ojos de Dios es pecado. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere personas santas. Los versículos 10 y 11 que vamos a leer del primer capítulo de Oseas, si tienen la Biblia, si quieren ponerse de pies para reverenciar la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Padre, gracias, estamos frente a tu palabra. Y te ruego que me uses, Señor, con poder de tu palabra, para predicar tu palabra. Permite que no nos sintamos ofendidos, sino ministrados. Que ese es el propósito por el cual se predica tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros miramos en estos dos versículos que acabamos de leer, que aún Dios estando enojado con el pueblo, aún Dios le había advertido de una manera totalmente diferente a la que Dios estaba acostumbrado a hablar con su pueblo. Porque miren, Dios toma a un hombre fiel, un profeta, y Dios permite que este hombre se case. Dios le dice, ve, cásate con una prostituta para él enseñar y mostrar la condición espiritual de su pueblo.
Un pueblo que cuando miramos hacia atrás, porque recordemos que cuando miramos profecía, la profecía la miramos hacia atrás, la miramos en el presente y la miramos en el futuro. Nos paramos ahora donde está el profeta Oseas y Dios está llamando a un pueblo que en algunos momentos le había orado, le había pedido, le había rogado, le había suplicado que le ayudara a liberarse de la esclavitud. Eso es lo que registra Éxodo capítulo 3, donde vemos que el pueblo clama y Dios dice, miren lo que Dios le dice. En el versículo 7 en adelante, 3, 7 en adelante, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire lo que Dios hace. Mire el sufrimiento, mire por lo que ellos estaban pasando y Dios le promete que lo va a sacar de ahí, que lo va a liberar. Dios siempre es fiel a la promesa. Siempre fiel. Aún en la infidelidad, Dios permanece fiel. Por eso, este versículo 10, donde dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Usted sabe que el profeta está apelando a la promesa que Dios le había dado al padre Abraham. ¿Dónde nosotros podemos mirar eso? Vaya a Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. Mire lo que dice. 22. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Nosotros mencionamos los enemigos de Éxodo. Todas estas tribus, Dios le prometió que le iba a dar esa tierra. Pero eso no fue por bonito. Ellos tenían el compromiso de ser el pueblo sacerdote. ¿Para qué? Para que todas estas tribus se convirtieran. Cuando venimos entonces nosotros al día de hoy, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos los sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de salvación, porque el mundo sigue perdido y eres tú y soy yo y somos nosotros. Es la iglesia del Señor la que está llamada a ser el sacerdote de una ciudad, de un estado, de una nación que está de la misma manera de espalda a Dios. Entonces, por eso nos preocupamos tanto, porque la iglesia del Señor, esta iglesia donde estamos, la iglesia de la 126, sea una iglesia de reverencia, porque si viene un amigo y nos visita y la impresión que se lleva es que esto es una locura, esto es un gallinero, le garantizo, mi hermano, que entrará y saldrá y nunca más volverá. Ustedes entienden la preocupación. Debemos ser celosos todos
Este es un compromiso de todos, de que la iglesia se mantenga como el lugar que es, el lugar que debe ser, el lugar que Dios ha determinado que sea. Por eso, el profeta les recuerda la promesa. Él le dice, esa promesa de Dios está vigente, cuando él está profetizando, estaba vigente. Nosotros dijimos cuál era la condición, ¿verdad? En la vez pasada, dijimos que fue una condición de comodidad y de satisfacción. Ellos estaban satisfechos por su situación económica. Había una paz momentánea en las naciones que se le estaba predicando. Estaban tranquilos. No había rumores de guerra, no habían pleitos, estaban seguros, las cosechas abundantes, había provisión. Yo no sé si usted nota la actitud de la gente, por ejemplo, ahora mismo reciente, cuando hubieron los ataques a Irán, la gente de una vez se despolvorea y ya sí viene el Señor y dicen esto y dicen aquello. Pasa eso al otro día y la gente vuelve justamente a lo mismo. Justamente a lo mismo. O sea, es la misma mentalidad. Somos iguales y a veces peores. Estamos viviendo igual y a veces peores. Aún el pueblo cristiano. Aún el pueblo cristiano. Nosotros estamos bien envueltos en nuestras cosas. Y muy poco envuelto y muy poco comprometido. Nos comprometemos hasta más no poder con el compromiso del trabajo y no faltamos al trabajo. Eso es, pero a la iglesia sí faltamos. Cada quien conoce su situación. No nos vamos a los extremos. Pero debemos pensar. Porque nosotros vemos, por ejemplo, Isaías, ¿verdad? Estaba mirando Isaías capítulo 1. Isaías y Oseas fueron contemporáneos, es decir, le predicaron en el mismo tiempo a los mismos pueblos, ¿verdad? Y era la misma condición. Y si nosotros vemos Isaías capítulo 1, nosotros podemos mirar la condición cuando Dios llama al profeta. Es el versículo 2 donde dice, oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y lo engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, el pueblo de Israel, ese pueblo que mencionamos que estaba pasando la de Caín, Dios lo libera y se olvidan de Dios. ¿Cuántas veces no estamos nosotros también cuando venimos aquí a nuestra vida diaria? Nosotros estamos orando y poniendo a la iglesia que ore por nosotros porque necesitamos, vamos a decir, un trabajo. Es normal. ¿Y quién que esté desempleado no necesita un trabajo? Es obvio. Pero entonces el trabajo nos absorbe, nos lleva todo el tiempo. Y se olvidó el tiempo de Dios. Es lo mismo. Mira lo que Dios le dice. Lo engrandecí, le di el poder, lo liberé. Sigue diciendo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mira, está comparando, y esto es el pecado en la vida de un ser humano. Es decir, que un burro y un buey tienen más entendimiento porque conocen a su dueño que el pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios no conoce a su Dios, no obedecen a su Dios, pero el burro sí obedece al dueño y lo conoce, y el asno y el buey. Pero usted se da cuenta de la condición, y esto es una condición de los efectos del pecado en el ser humano. Por eso cuando alguien cae en pecado, realmente lo único que podemos hacer, o lo más importante que podemos hacer, es
orar para que abra los ojos, porque el pecado cega el entendimiento y lo cega de una manera tal que no te hace inmune, te hace creer que tú estás bien. Algunas personas que nos visitan a veces y conocen la verdad del evangelio, conocen su situación, conocen que deben dar el paso de reconciliación. Y quiero que pongan atención, porque a cualquier persona Dios le puede estar hablando en esta mañana y le puede estar diciendo a través de la palabra: tú sabes que necesitas reconciliarte con Dios. Déjate de estar jugando a mañana y a pasado mañana y a después, porque tú puedes ser atrapado en media base. Deja el juego y arrepiéntete, entrega tu vida al Señor, que muchos mensajes se han predicado desde estos púlpitos, llamando al pecador que pare de pecar. Porque es que el pecado te hace impune. Y es Satanás el que está detrás del pecado. Y una de las características visibles del engaño de Satanás es minimizar el pecado. Satanás lo minimiza, Satanás lo clasifica, lo pone en tamaño, lo pone en dimensión. Oh, eso no es nada. Oh, eso es un pecadito. No, eso es chiquito. No, y te lo hace hasta olvidar sin pedir perdón. Eso no es lo que Dios está viendo. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. Y la única solución que tiene el pecado es la confesión y el arrepentimiento. Amén. Tú debes confesar, tú sabes que no estás viviendo la vida que Dios ha determinado y Dios te ha beneficiado bastante. Dios pudo haberte quitado la vida hace rato, porque Dios tiene poder para dar y para quitar. Y la característica de las cosas que se dan son que se pueden quitar. Dios te dio la vida y Dios te la puede quitar, porque ya está determinado que nosotros nos iremos a dormir. Nos iremos a dormir y no sabemos cuándo. No, estoy saludable. He visto, de eso está lleno el cementerio de gente saludable. No, yo soy joven. El cementerio está lleno de gente jóvenes y los hospitales también. Vaya a un hospital y créase que un hospital es un asilo de ancianos. No, en el hospital hay muchos jóvenes de todas las edades. Hay niños. Hay mujeres recién paridas con niños que ya vienen con problemas. Entonces esto es serio. Hay que prestarle atención a esto. Por eso el versículo dice: y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios Altísimo. Este final de este versículo está mostrando un Dios mucho más grande y mucho más misericordioso de lo que a veces creemos que es. Porque Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, tiene todo el poder para perdonar, pero va a terminar la misericordia de Dios, va a terminar, llegará un momento de fin. Todavía en este momento de juicio que Dios le manda al pueblo a través del profeta, en el versículo vemos que todavía en ese momento Dios está con los brazos abiertos, de la misma manera que está hoy todavía con los brazos abiertos, llamándote y pidiéndote y diciéndote: ven a mí hoy, ven a mí ahora. Este es el día, este es el momento, porque mañana no está garantizado, no está. ¿Cuántas veces jugamos los jóvenes? ¿Cuántas veces juegan los jóvenes, verdad? A las escondidas, porque son cristianos en la casa, son cristianos en la iglesia, pero no son cristianos en la escuela ni en ningún sitio más, porque están jugando. Jóvenes, dejen de jugar al evangelio, dejen de jugar al gato y el ratón. Y arrepiéntanse, entreguen su vida de verdad al Señor, conságrense con el Señor,
sean devotos del Señor de la misma manera que son devotos de las cosas del mundo. Porque no hay que hacer ningún esfuerzo para nada que tenga que ver con el mundo. Más sin embargo, para seguir al Señor y para llevar una vida de devoción, tenemos que estar encima de ellos. Son adultos para todo, menos para llevar una vida de devoción como la debe vivir un buen cristiano. Solo leen la Biblia cuando lo mandan. Solo oran cuando lo mandan. Solo hacen su meditación personal cuando lo mandan. Ahora, cuando es para la cosa del mundo, no hay que mandarlo, no hay que despertarlo, no hay que recordarle. Qué pena. Qué pena. La misericordia de Dios nos enseña que llegará un momento donde se baja el telón y la obra está terminada. Cuando se bajó el telón y la obra se termine, no va a haber mensaje que valga, no va a haber oración que valga, no va a haber llanto que valga, no va a haber lamento que valga, porque nada te sacará de donde ya tú estás. La gente que no ha creído en Cristo, la gente que está jugando a creer y la gente que está jugando al cristianismo, si te mueres sin Cristo, solo nos quedará el lamento, el llanto, el dolor, el sufrimiento, el recuerdo, los recuerdos. Wow, cuántas veces le dijo Dios al pueblo de Israel, a través del Señor le dijo, cuántas veces quise juntarlo como junta la gallina a sus polluelos, pero no quisieron. No quisieron. Fue un pueblo duro de cerviz, fue un pueblo muy duro. Es un pueblo muy duro. Y esa misma dureza del pueblo es la misma dureza del mundo al día de hoy. El mundo está de la misma manera y en la misma condición. Cuando pasa algo están asustados y cuando eso pasa y pasa 2 días se olvida todo y vuelven a lo mismo, vuelven al pecado y vuelven a pecar. Usted sabe que hoy está muy de moda el amor incondicional. Y eso se usa hoy en la parada. Porque todas las entrevistas hablan del amor y del amor y del amor de Dios. Y amo a Dios y Dios me ama y Dios me ama. Y Dios me ama que me permite hacer lo que quiera y vivir como quiera. Como un caballo desbocado sin freno. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el que no ha creído en Cristo es pecador y que todo el pecador debe arrepentirse, debe convertirse, debe confesar con su propia boca su pecado. Y eso solo se hace cuando nos miramos por dentro, cuando vemos nuestra condición, cuando vemos que estamos caídos, cuando vemos que es mentira, que estando caído le voy a pedir a Dios que me socorra y que me ayude sin entregar mi vida al Señor. Eso no es posible. Dios no te está escuchando. El Dios de la Biblia no te está escuchando. El Dios de la Biblia solo te escuchará cuando tú le digas, perdona mis pecados. Yo soy un pecador, yo no merezco ni siquiera estar frente a tu santidad, pero por la sangre preciosa de Cristo me presento ante ti, te pido que perdones mis pecados. Eso debe ser un grito de desesperación. El pecado es mucho más grande. La tragedia y la consecuencia del pecado no cabe en nuestra mente. Por eso a veces no tratamos el pecado con la seriedad que se debe tratar, porque creemos, como cree Satanás y sus seguidores, que el pecado no es nada. Sí lo es. Sí lo es. Tu pecado tiene a Dios ofendido. Tu pecado tiene a Dios en rebeldía. Tu pecado te tiene separado de Dios porque hay un muro de separación. Tú no puedes mirar y no puedes ver a Dios porque estás separado, no lo puedes ver. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo vino y está ahí, dispuesto a tumbar el muro, que el único que lo puede tumbar es Cristo.
El único que te puede hacer ver a Dios es Cristo, porque Él va a tumbar el muro que te separa de Dios. Cristo ya calmó la ira de Dios, está ahí en un depósito que nada más tienes que agarrarla y ponerla a tu favor cuando tú entregas tu vida al Señor, pero eres tú que tienes que entregar tu vida al Señor, eres tú. Por eso cuando le predicamos a alguien debemos hacerle entender qué es lo que es el pecado. Una gente no puede arrepentirse sin saber lo que es el pecado, hermano. No debe arrepentirse sin saber dónde está. No debe arrepentirse sin haberse mirado por dentro y haber visto su condición. Dice el versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Y me paro ahí. El profeta entonces avanza y se va con la profecía hacia el futuro. Esa es la profecía mesiánica que Dios le está prometiendo que en algún punto de la historia, cuando ellos se congreguen, porque será congregada delante de Él todas las naciones de la tierra, Él se fue hacia allá como promesa. Esa promesa no se ha cumplido todavía. Esa promesa nosotros la esperamos. Nosotros esperamos el reinado de ese Mesías y lo esperamos a veces hasta con desesperación. Porque nosotros estamos viviendo en el momento y en el mundo más injusto que puede haber, donde la verdad ya es mentira y la mentira es totalmente verdad, donde la injusticia gobierna. Es ahí que estamos viviendo, queridos hermanos, es ahí, en ese mundo injusto. Por eso nosotros, de la misma manera que ellos miraron, nosotros nos vemos hacia allá y diremos, como le dijo el profeta, se congregarán los hijos de Judá y de Israel como un solo. Ahí no habrá un reino dividido del norte y del sur, un solo. Y tendrán un solo jefe. Qué bueno que nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. Y nosotros somos soldados de un solo jefe que se llama Cristo. Ese es el Mesías. Ese es el que gobernará y ese es el que debe gobernar tu vida. Tú que creíste y yo que creí, ese debe ser el rey. Ese debe ser tu rey, el que gobierne tu vida. El que te diga qué hacer y tú lo escuches y le obedezca a ese rey. Amén. Porque ese rey gobernará con justicia. Amén. Y le voy a decir algo, no hay nada que a mí personalmente me moleste más que las injusticias. Y una de las cosas que tú ves aquí, le decía a mi esposa ayer que cuando ella siempre me paga para que salga con ella y salimos ayer y ¿qué ustedes creen? ¿Que yo voy a salir gratis? Cuando tú ves un señor trabajando, que no es ni siquiera de este país trabajando, y va un inspector de parque a darle un somo porque él está parado donde no tiene que estar, porque él quería que se parara en un rincón, en una esquina donde no pasa nadie, y él está vendiendo ahí como sándwich y cosas así. Y yo decía, mira, estas son las injusticias que incomodan. Nosotros venimos, caminamos por dentro del parque y hay un espacio donde hay unos cañones viejos, ahí uno sube a ver eso y se tiran fotos. Eso ya uno no puede subir porque es lleno de gente fumando hierba y eso es prohibido en el parque. Pero ahí no suben ellos. No, ellos vienen a molestar al que está trabajando porque trabajar en esta ciudad honestamente se ha convertido en un delito. Entonces esas son las injusticias. Pero es en eso que vivimos, como diría alguien. ¿Y qué tú esperas de una ciudad gobernada por esta gente? Usted no ven quién gana la convención en una campaña, un musulmán, pero ¿quién lo apoya? ¿Quién le dio el apoyo? La gente que celebran hoy día. Usted sabe que todo se va tejiendo. ¿Por qué? Porque el mundo se va descalabrando
Y nosotros decimos amén porque el decalabro del mundo nos muestra que nosotros nos congregaremos junto con Israel, como dice Israel y Judá, y nosotros somos los hijos de Dios al día de hoy en esta parte de la historia, y nosotros tendremos el mismo jefe, un solo jefe, porque el día de Jezreel será grande, es decir, el día de Jehová será grande. La Biblia marca ese día como un día grande. Eso es un periodo de tiempo que será grande, será como nunca lo ha vivido la historia. ¿Usted sabe qué estaremos haciendo nosotros en el milenio? Gobernando con el Señor. Entonces no es simplemente que es muchísimo el que Jesucristo nos ha salvado. Eso es una gran bendición, pero la gente piensa que nada más es la salvación. No, la salvación es una caja que trae de todo. Ahí no falta nada. Mire, además de nosotros ser salvos, que es la mayor bendición, nosotros vamos a gobernar con el Señor, nosotros vamos a ser príncipes. Usted no, las mujeres no les gusta que le digan princesa. Bueno, pues usted va a ser princesa. Usted va a ser una princesa y usted, varón, va a ser un príncipe gobernando con el Señor. Es decir, que vale la pena servir al Señor, vale la pena seguir en la obra del Señor, vale la pena congregarse, vale la pena venir a la iglesia con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un oído dócil para oír lo que Dios tiene para ti. No salga ofendido de la iglesia, sal ministrado de la iglesia. No te ofenda, di, esto me tocó, wow, aquí debe haber algo que yo debo trabajar en esto. Porque si la palabra de Dios lo que hace es que te ofende, tú tienes que revisarte. La palabra de los hombres puede ofender, pero la palabra de Dios no ofende. La palabra de Dios te confronta con tu situación. Y te confronta con tu situación porque hay una misericordia de Dios que está ahí llamando tu atención cada día, porque Dios no se cansa de dar oportunidades hasta que Él lo determine, porque Él es soberano. Llegará el día donde no habrá más oportunidades. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 24. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Usted sabe que eso hoy día es común, de la misma manera que era en ese tiempo, también es hoy día. Yo no sé si usted cuenta las veces y los años que usted le está predicando a un hermano suyo, o a una hermana, o a una vecina, o a una comadre, o a un quien sea, llámese como se llame, y cada vez que usted le dice un versículo, una cosa, ellos lo voltean. O ellos se autojustifican diciendo eso no es para mí. No, porque yo estoy bien, porque ese es otro engaño de Satanás, hacerte creer que tú estás bien frente a Dios. Tú no estás bien frente a Dios. Punto. ¿Tú crees que porque viniste hoy a la iglesia tú estás bien con Dios? El venir a la iglesia se puede comparar con entrarse a un parqueo. Métete al parqueo de tu carro y dura 20 años acostado en el parqueo a ver si tú vas a terminar siendo un carro. De la misma manera tú puedes durar 20 años viniendo a esta iglesia y si no te arrepientes y te conviertes en serio y entrega tu vida al Señor en serio y empiezas a servir al Señor en serio, el día que muera, porque va a morir. Con toda autoridad bíblica, tú vas a morir. No te ofendas, yo también. La única diferencia es que cuando morimos en Cristo, dormimos con la esperanza de ser despertados. Amén. Y sigue diciendo, no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Cuántas veces Dios te está llamando a través de las predicaciones y tú dices, eso no es para mí, es más luego? No, eso es para fulano. Esa es una estrategia conocida de Satanás, que cuando se predica empieza la gente a darse codo. Hoy sí te habló a ti.
Hoy sí te habló a ti y a ti no te habló. Y a ti. Dice que no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Usted sabe que la reprensión nadie la quiere oír. Por eso comencé con una reprensión, porque yo sé que nadie la quiere oír. Pero es bíblica. Pero es bíblica. Es como ese jarabe que nos daban para quitarnos el dolor. Cácara machacada de cabima y hervida. Y te tenían que agarrar la nariz y fucuchún. Tú te la vas a tragar. Preparen la caja porque esto lo que más rápido hace es que mata a la gente, pero si queda vivo, queda sin dolor. Y había que... te sana. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Mírelo. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está diciendo? Todo el tiempo de tu vida Dios te lo ha dado, Dios está disponible, Dios está dispuesto, Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, pero llegará un momento que Dios te está diciendo que se acabó. Se acabó. Yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Tú sabes qué es lo que va a venir y de qué Dios se va a reír? Dios se va a reír porque tú fuiste peor que el burro y peor que el buey, porque el buey atendió al amo y el burro también, pero tú no atendiste la voz de Dios. Como no atendiste la voz de Dios, Dios te soltó, como dice el amigo mío, te soltó. No va a haber más oportunidades. Habrá un día que se acabó la oportunidad de salvación. Ese es el día del temor, cuando te mueras sin Cristo. El día de morir sin Cristo es el día más oscuro para la vida de un ser humano. No hay misa que trascienda los cielos, ni oraciones, ni servicio, ni menciones, ni recuerdos, ni lágrimas, ni lamento, ni lloro, ni memoria de fotografía. No habrá nada porque nada te servirá. Lo único que te sirve en este día, en esta hora, es que tú entiendas que Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Arrepiéntete, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tu pecado. Pueden inclinar sus rostros porque hoy voy a estar a tiempo. Inclinen sus rostros. Esta es la palabra de Dios para la iglesia en este día. Dios te has hablado a través de su siervo y Dios te ha mostrado que si tú eres un pecador, que si tú alguna vez tuviste aquí en la iglesia o fuiste parte de la iglesia y tú estás frío, llegan esos momentos de frialdad, a veces llegan, mira, párate de donde está. En este día, olvídate de las artimañas de Satanás y entrega a un compromiso de reconciliación seria con Dios en este día. Dios te ha dado este día y Dios te ha dado esta oportunidad porque Dios no quiere que llegue el día terrible que dice la Biblia, el día terrible del Señor donde se acaba el perdón, se acaba la misericordia, se acaba el amor, porque todo esto está disponible para que tú creas en Cristo. Tú que no has creído y estás aquí, debes creer en Cristo en este día. Aprovecha este día y cree en Cristo en este día, porque este puede ser el último. Como siempre me pongo de ejemplo, yo me puedo morir aquí mismo en el púlpito, ahora mismo. ¿Y sabe qué? Si me da tiempo digo gracias Señor porque sé que cumplí tu obra, aquí terminé. Ahora, ¿qué pasará contigo si mueres sin Cristo?
Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el llamado arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque tú no puedes entrar a la presencia de Dios sin que tus pecados sean borrados. Y eso solo lo puede hacer la sangre de Cristo. No es un científico que pueda hacer una fórmula que borre el pecado. La sangre de Cristo. Padre, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Hemos hecho el llamado bíblico, arrepentimiento y conversión por medio de fe. Tú sabes, Señor, si hay alguna persona inquieta ahí en el banco, Señor, permite que pueda pararse y pueda decir, yo quiero arrepentirme en este día. Yo entendí la palabra porque fue clara y yo sé que soy pecador. Yo sé que no estoy viviendo la vida que Dios demanda, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero que tú tomes control de mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos.